viviendo bajo la autoridad de Dios. Vivir bajo la autoridad de Dios equivale a reconocer de manera personal que Él es Dios soberano y absoluto. Si no estoy dispuesto a reconocer, no teóricamente, sino en la práctica, en la vivencia, que Dios es soberano y absoluto, difícilmente voy a poder vivir bajo su autoridad. Pero además tenemos que reconocer que su voluntad, la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, para nosotros, es soberana, absoluta e incuestionable. ¿Les queda claro eso? Si yo quiero vivir bajo la autoridad de Dios, lo primero que tengo que hacer es reconocer, no solo conocer, sino reconocer que Dios es el Dios soberano, absoluto, y que su voluntad es soberana, es absoluta y es incuestionable para mi vida. Si no tomo en cuenta ese principio, no va a funcionar. Así que te estoy invitando a tomar en cuenta que Dios es soberano, que es absoluto, pero que además su voluntad es soberana, es absoluta y es incuestionable. Para poder reconocer lo que estoy diciéndoles, se necesita hacerlo por la fe en Él, por la fe en su palabra, porque Él lo ha revelado en su palabra, y debemos hacerlo con base únicamente en la palabra de Dios, porque esa es su revelación. En su palabra escrita, en ese libro que tú tienes ahí en tus manos, ya está revelada su voluntad soberana y absoluta. No podemos buscarla en otra fuente. Ahí está revelada esa voluntad soberana y absoluta. En consecuencia, es necesario que cada día conozcamos mejor la voluntad de Dios revelada y dada a través de su palabra, para creerla y obedecerla. Cuando la conocemos, la creemos y la obedecemos, entonces comenzamos a vivir bajo la autoridad suprema de Dios. Así que los invito a estudiar esta enseñanza como una de las muchas que ya existen, que están reveladas. No es la única, pero esta nos puede servir de una manera muy especial. Me gustaría recordarles lo que ya les he enseñado antes. Busquen en sus Biblias Juan 8, 30 al 32 y el versículo 36, solo para recordar y para hacer énfasis. Juan 8, 30 al 32 y el versículo 36. Se narra lo siguiente allí: mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Veamos, esto es confirmación de lo que estamos diciendo. Jesús dice:
si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Mantenernos, ¿cómo? Fieles a las enseñanzas de Él. Ahora, para yo poder saber cuáles son sus enseñanzas, tengo que venir a la fuente, que es su palabra. Y escúcheme, no es solamente escucharlo en un estudio bíblico, en una predicación por cualquier pastor que lo haga. Además de eso, es mi responsabilidad dedicar tiempo para investigar y para estudiar la palabra de Dios, si es que verdaderamente queremos ser discípulos de Él. Y no solo nos garantiza el que lleguemos a ser verdaderos discípulos, sino que nos garantiza también que conoceremos la verdad, y esa verdad nos va haciendo libres cada día más y más. Nosotros, en este siglo XXI en el que estamos viviendo tiempos en los que mucha gente niega la existencia de Dios. Para muchos, Dios no es real. Para muchos es solo un invento de la debilidad del hombre. Es un asunto de mujeres ignorantes. Eso de la religión y eso de hablar de Dios, eso es para ignorantes. En este tiempo, en este mundo, en esta época en la que vivimos, de tanto avance científico, de tanta tecnología, olvídense, Dios no existe. Al contrario, se usa todos estos medios para tratar de negar la realidad de Dios. Y tú y yo vivimos en medio de esa circunstancia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el diario vivir con la gente, en el entorno donde nosotros estemos. Allí habrá siempre una actitud contraria a reconocer que Dios es, que Dios existe, que es real. Pero lo más triste es que la mayoría de los creyentes ya han perdido un sentido de reverencia hacia Dios, de reverencia y de respeto hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, se viene al templo, se habla, se corre, se portan de una manera irreverente, no porque el templo sea algo al que tengamos que rendirle culto, sino porque el templo es un lugar que ha sido santificado para glorificar el nombre de Dios y para recibir su presencia y su palabra. Entonces es un lugar santo. Se ha perdido la reverencia. Ya no estamos reconociendo la majestad de Dios. No estamos reconociendo la gloria de Dios. Y no hay respeto por Dios. Aún le decimos palabras que nunca deberíamos decirle ni a Dios ni al Señor Jesucristo. Y las decimos repitiendo lo que la gente dice acerca de Dios y del Señor Jesucristo. Es lamentable, es triste que aún entre los creyentes acontezcan estas cosas. Por otro lado, hay otro problema bastante serio, y es que muchos creyentes están más concentrados en todo aquello que Dios les puede dar que en el mismo Dios. No les interesa a Dios, les interesa lo que Dios tiene para darles. Y esta es una situación que se vive aún en la iglesia en el día de hoy. Deberíamos examinar los motivos por los cuales vamos al templo. Deberíamos examinar los motivos por los cuales oramos. Deberíamos examinar los motivos por los cuales venimos a la iglesia de Dios para cantar, si es que estamos cantando para Dios. Esta situación es una situación que vive la iglesia y que no está bien, que no agrada a Dios y que hay que corregirlo. La razón primordial por que nosotros actuamos así, o la mayoría de los creyentes actúa así, es porque somos más antropocéntricos, somos más egocéntricos, somos ególatras. Dios no ocupa el primer lugar.
el primer lugar lo ocupa el hombre en la vida del hombre. Y lo lamentable y triste es que ocurre en el creyente, que hay creyentes que su Dios es la misma persona suya. Quien determina, quien manda, quien gobierna, quien hace lo que quiere, es el hombre y no Dios a través de ese hombre. Eso es peligroso. Y que suceda en la iglesia del Señor es doblemente peligroso, que está atentando contra su integridad y está provocando la ira de Dios, porque Él nos ha mandado a no tener otros dioses, ni siquiera imaginarnos a otros dioses, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni siquiera hacer imagen de ello. Creo que la necesidad que tú y yo tenemos en el día de hoy es la necesidad de convertirnos en hombres y mujeres teocéntricos, o sea, que Dios ocupe el primer lugar, que estemos centrados en Dios, que lo hagamos a través del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, de acuerdo con la revelación ya dada en la palabra de Dios. Nosotros ya debemos cambiar nuestra actitud. Debemos concentrarnos en Dios y no en nosotros, no en nuestros intereses, no en nuestras necesidades, en nuestras propias necesidades personales y en nuestro egoísmo. Necesitamos evaluar nuestra convicción de fe. Necesitamos evaluar nuestra relación con Dios, quién es Dios para nosotros y cómo vivimos nosotros para Él. Y eso no se puede evaluar sino con base en la palabra. Todos los seres humanos, en el momento en que vivimos, tenemos que estar haciendo evaluaciones de la vida, evaluaciones del presupuesto, evaluaciones del trabajo, evaluaciones en la universidad, en el colegio, mucha evaluación. La evaluación cristiana, la evaluación de fe, se hace conforme la palabra. En la empresa está establecidas las normas que debe desarrollarse así y así, la convivencia, en fin, todas las cosas, y la evaluación se hace con base en eso. La evaluación del creyente tiene que hacerse con base en la palabra de Dios. Por eso es que cuando estudiamos la palabra debemos evaluarnos y debemos ver dónde estamos, cuál es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra fe en Él, cómo es nuestra conducta delante de Él, a la luz de la palabra de Dios. ¿Les queda claro, amados? Vamos a usar como base del estudio Hebreos 12, versículos 1 al 4. Ese va a ser la base, porque vamos a estar haciendo referencia de otros textos relacionados con este, es decir, con el contexto. Hebreos 12, 1 al 4. Quiero que observen cuidadosamente lo que dice esta palabra. Es una palabra que nos guía a reconocer la soberanía de Dios, a reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Dice, por tanto, también nosotros. Ese también nosotros toca no solo con aquellos a quienes fue guiada la carta, sino también con nosotros en el tiempo en que vivimos. Está vigente ese nosotros. Es para ti y es para mí. Que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en esencial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Observen aquí que Jesús es quien inició la fe que tenemos y Él es quien la perfecciona. De manera que si no estamos en función de Él,
esa fe tampoco crece, esa fe tampoco se perfecciona. Y sigue diciendo, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Una buena pregunta es, ¿por qué está sentado ahora a la derecha del trono de Dios? Y la respuesta es obvia, porque vivió como hombre bajo la autoridad de su Padre, de acuerdo con lo establecido en su palabra, en su voluntad. El texto continúa diciendo, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y oigan este texto, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Vamos a centrarnos entonces en este tema, pero permítame decirles lo siguiente. ¿Cuántos quieren entender bien este párrafo? ¿Cuántos quieren entender bien y conocer bien de veras la enseñanza que está aquí en este párrafo? ¿Cuántos lo quieren? Vamos a ver si es cierto que lo quieren. Si es cierto que lo quieren, ustedes tendrán que hacer una tarea en sus casas, y consiste en estudiar los capítulos 10, 11, 12 y 13. Si verdaderamente quieren comprender el contenido de este párrafo, tendrán la necesidad urgente de dedicarle tiempo para estudiar el contexto de este texto, que está en los capítulos, dije, 10, 11, 12 y 13. Así que les dejo esa tarea para beneficio de ustedes. Tienen que aprender a comer con su propia boca y masticar con su propia boca, no que otro les mastique para ustedes comer. Ustedes nunca harían eso, ¿verdad? Pero en la palabra sí lo hacen. Quieren que todo se les dé la mano ahí, bien enseñadito, y no hay tiempo para estudiarlo individualmente. Así que ustedes tienen que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren de veras ahora conocer estas verdades? ¿Qué hay que hacer? Yo quiero ver los brazos de las personas que verdaderamente lo van a hacer. A ver. Muy bien. Veo algunos que ni siquiera levantaron su mano. Pero como dije, Dios tiene su mano de gracia extendida. Pero para recibir de Dios, yo soy responsable, ¿cierto? Así que si usted quiere, está bien. Y si no quiere, usted verá lo que le va a suceder. Un ejemplo, yo no voy a leer todos los capítulos que voy a mencionar, pero voy a leer algunos pedacitos, algún trozo. Por ejemplo, en el capítulo 10, ahora pueden abrir sus Biblias ahí en el capítulo 10. Capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Quiero mostrarles allí un ejemplo de lo que estamos diciendo. A partir del versículo 14 hasta el versículo 23. Antes de leer, escuchen bien. En este capítulo 10 se nos llama la atención para tener muy en cuenta la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. En el capítulo 10 ustedes van a aprender cuál ha sido la magna obra de Jesucristo por nosotros. ¿Quién es Jesucristo en este momento para nosotros? Así que se nos manda a conocer eso y a tenerlo en cuenta y a obedecerlo y a vivirlo. En segundo lugar, se nos manda a tener en cuenta lo que el Espíritu Santo quiere que por la fe vivamos de acuerdo con la palabra de Dios. Leamos. Capítulo 10, versículo 14 hasta el 23. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Me voy a detener un segundo aquí en esto. Dice que Jesucristo
con un solo sacrificio, o sea, el sacrificio de su cuerpo, de su vida, su muerte en la cruz del Calvario, hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? Ahora observen aquí, a los que está, ¿qué? Santificando. Si los está santificando, todavía no son perfectos. La obra de Cristo es perfecta, lo que Él hizo por ti y por mí es perfecto. Pero como tú eres el recipiente y yo también, que recibe esa obra perfecta por causa mía, en mí todavía no está perfecta, así que tengo que entrar en un proceso de perfección. Y Él mismo es quien lo hace. Observen lo que dice el texto, obsérvenlo con mucho cuidado. Ha hecho perfectos para siempre a los que está, ¿qué cosa? Santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. O sea que ahora el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros para confirmar, para enseñarnos, para guiarnos en todos estos principios. Y agrega, primero, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ahora, el escritor de la carta está aludiendo a una promesa, a una decisión, a una revelación de Dios en el Antiguo Testamento, en la que Dios dijo, en el futuro, cuando los tiempos se hayan cumplido, refiriéndose a la obra de Jesucristo, cuando Cristo haya muerto, haya resucitado, todo hombre y toda mujer que reciba a Cristo, que esté en el Evangelio, va a tener una bendición especial, que yo pondré mi palabra en su corazón y en su mente. Ahora escúcheme, no es que ya Dios puso su palabra totalmente en mi corazón y en mi mente, no, es que Él nos muestra con claridad, primero, que Jesucristo es la palabra. Si Jesucristo es la palabra y Él está en mí, la palabra de Dios está en mí. 1, 2, el Espíritu Santo es la mente de Jesucristo. Esta mente de Jesucristo está aquí en mi vida para que yo pueda entender espiritualmente las cosas de Dios. Y número 3, es la palabra de Dios la que debe estar en mí. Y esa palabra de Dios que está disponible para que esté en mí, yo tengo que recibirla, yo tengo que estudiarla, yo tengo que meterme en ella, yo tengo que dedicarle tiempo, yo necesito aprender de esa palabra, yo necesito memorizar lo que el Señor me da a mí cada día en esa palabra. Y cuando estas tres cosas se unen en mi vida, entonces el Señor habrá cumplido la promesa que es para ti, que es para mí, que es para cada hijo de Dios. Pondré mi palabra en su corazón y en su mente. ¿No le dan la gloria al Señor por eso? ¡Qué pobreza! El texto continúa. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Aquí tenemos que recordar las palabras del Señor cuando dijo, a los que creen en Él, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Miren bien el versículo, obsérvenlo para que vean que allí se aplica esa palabra. Observen cómo dice esta palabra, que es la palabra que debemos tener en cuenta. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Cuando tú te afirmas en la palabra, cuando tú conoces la palabra, cuando tú dependes de la palabra, cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, tienes la garantía de tu perdón en Cristo y de que Él ya nunca más se acuerde de eso. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio. Ya con un solo sacrificio es suficiente, es el sacrificio de Jesús. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad
para entrar en el lugar santísimo. Es una figura de lo que era el culto allá entre el pueblo de Israel, que habían los atrios donde estaba toda la gente, luego el lugar santo donde diariamente se hacían los sacrificios, y el lugar santísimo donde solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote representando al pueblo delante de Dios con un sacrificio que se hacía allí, y que él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo primero para poder entrar dignamente al lugar santísimo. Una sola persona, el sumo sacerdote, una sola vez al año. Ahora, la figura del lugar santísimo quiere decir la presencia misma de Dios, y ahora está diciendo aquí que en Cristo Jesús, si nosotros estamos viviendo bajo la potestad de esa autoridad del Señor, tenemos acceso diariamente, en cualquier momento, al lugar santísimo, que significa a la misma presencia de Dios por la obra expiatoria de Jesucristo a favor nuestro. ¿No les parece maravilloso? Allá, una vez al año, allá un solo hombre. Aquí yo puedo estar todos los días en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Díganme si las cosas son diferentes o no, y favorables a nosotros. Entonces, si son favorables, ¿por qué no lo estamos aprovechando? Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Allá en Israel había un hombre, un líder llamado Moisés. A él venían diariamente todos los miembros, todas las familias de Israel a consultarle, a buscar consejo, y ese hombre se cansaba y no daba abasto. Pero hoy no tenemos a Moisés, no tenemos un pastor, no tenemos a un ser humano aquí. Hoy dice que tenemos el gran sacerdote de la familia de Dios, disponible las 24 horas para la familia de Dios. ¿Y quién es la familia de Dios? Los hijos de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo y tenemos a Cristo, somos parte de la familia de Dios, y tenemos a nuestra disposición al mismo Señor Jesucristo las 24 horas. ¿No les parece maravilloso? Y si no hacemos uso de lo que tenemos, ¿cómo podemos estar viviendo bajo la autoridad de Dios? ¿Cómo? Y continúa la palabra diciendo, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Otra vez, habla de la permanencia, habla de permanecer fieles, mantenerse fieles. La insistencia de la palabra de Dios para que nos mantengamos fieles todos los días, las 24 horas de cada día. Dios nos está llamando a ser fieles a su palabra, a su enseñanza, y las razones porque nosotros lo necesitamos. Y la otra razón poderosa es porque Dios es fiel para cumplir la palabra. Dios sí es fiel para darte, para darme, pero yo también tengo que ser fiel para recibir. La gracia y la soberanía de Dios es quien lo provee todo, pero yo soy responsable de poder recibir y de poder hacer y vivir y gozarme con lo que Dios me ha dado. ¿Me estoy haciendo entender? Es responsabilidad nuestra, y si no cumplimos con nuestra responsabilidad, no vamos a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Volvamos al pasaje de base. ¿Cuál es el pasaje de base? ¿Cuál es? Hebreos 12, 1 al 4. Abran su Biblia de nuevo allí. Déjenme darles un enfoque, una explicación que nos ayude a entender mejor este pasaje. Yo les dije que
Para poder entender bien este pasaje, necesitamos leer los capítulos 10, 11, 12 y 13. Ahora voy a leer algunos apartes también. Hablando allí de la multitud tan grande de testigos que nos rodea, esa multitud, ¿cuál es? Hoy, para muchas personas, la multitud se refiere a la gente que los rodea en su entorno. Tienen conceptos así, yo no sé de dónde lo han sacado, pero cuando habla de la multitud que nos rodea como testigos, no está hablando de nadie hoy aquí en el entorno nuestro, está hablando de un sinnúmero de personas que forman una gran multitud que vivieron antes y que hoy son testigos delante de Dios para nosotros. Esa multitud es la que se narra o la que se cuenta, la que uno puede estudiar en el capítulo 11. Así que los animo a estudiar el capítulo 11. En esa multitud encontramos dos grupos. El primer grupo fueron todos aquellos que tuvieron grandes triunfos por la fe, que vivieron en victoria tras victoria por la fe, que fueron vencedores contra todo enemigo, contra toda potestad por la fe. Ese es el primer grupo y se encuentra en el capítulo 11, los versículos 2 al 34, para los que están tomando notas. El segundo grupo es un grupo de personas que vivieron en aquel entonces por la fe, pero que tuvieron que sufrir la muerte, hambre, persecución y todo lo que ustedes menos se imaginan, lo vivieron por la fe. Y de la misma manera, como aquí hay un grupo que era triunfante en todo y otro grupo que aparentemente eran vencidos en todo, tanto los unos como los otros vivieron por la fe y vivieron bajo la autoridad de Dios y fueron fieles a Dios, y Dios se glorificó en ellos, y la palabra de Dios muestra que esas personas fueron agradables delante de Él. Eso está en los versículos 35 al 38 del capítulo 11. También encontramos allí que se inicia el pasaje del capítulo 11 con una definición de la fe y termina con dos versículos, el 39 y el 40, para mostrarnos dos cosas que quiero que en su momento podamos ver. Les pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena darle un buen vistazo al capítulo 11 y al 10? Dijimos que comienza el capítulo 11 con una definición de la fe. Veamos cuál es. Versículo 1. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es como es definida la fe. La fe es lo que me garantiza tener lo que espero, ¿verdad? ¿Así dice? ¿Sí? ¿Dice así o no? Es lo que es mi garantía. La fe es mi garantía. ¿Para qué? Para tener lo que espero. Y a la vez es la certeza también, la seguridad, la convicción de lo que aún no se ve. Eso es la fe. Y esa clase de fe fue la que vivieron los hermanos que hoy son los testigos, la gran nube de testigos, la gran cantidad de testigos. Comenzamos entonces con el versículo 1, que nos muestra la fe, la definición de la fe. Ahora hablemos de una descripción, unos detalles de cómo fue con el primer grupo de los victoriosos. Y vámonos a los versículos 33 al 34 del capítulo 11. Aquí es apenas un resumen. Para que usted conozca todos los detalles tiene que leer desde el 2. Yo voy a leer nada más 33 y 34. Dice así: los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones,
apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Es un resumen de las grandes victorias que estos hombres y mujeres tuvieron por la fe, que vivieron bajo la autoridad de Dios. Pero el segundo grupo, que se encuentra en la segunda parte del versículo 35, vean conmigo, versículo 35, observen lo que dicen de este segundo grupo. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Oigan cómo termina. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Permítame decirle a ustedes que en la vida cristiana no solo los éxitos demuestran que todo marcha bien, también los fracasos, las persecuciones y las pruebas, la muerte, las enfermedades y las dolencias. Miren ustedes esos dos grupos. Se habla belleza del primer grupo, que fueron vencedores en todo solo por la fe, bajo la autoridad de Dios. Pero miren este otro grupo, que prefirieron la muerte antes que negar sus convicciones, que esperaron poderosamente en Dios, que sufrieron la muerte siendo aserrados, vivos, con una sierra que los cortaba por la mitad, una parte de su cuerpo por un lado y otra parte de su cuerpo por otro lado, y así morían, porque se mantenían por la fe fieles al Dios en el que creían. ¿No les parece maravilloso eso? Sufrieron cárceles, sufrieron hambre, necesidades, problemas de toda índole. Ellos sufrieron de todas maneras, andaban como fugitivos por las montañas, escondiéndose en las cavernas, escondiéndose en las cuevas, por todas partes. Esa era la vida de esa gente. Pero hoy esa gente tiene el privilegio de contar con sus nombres en la Biblia, y como si fuera poco, fueron hombres y mujeres que agradaron a Dios y que se les cataloga como hombres de fe, como mujeres de fe, que vivieron en medio de toda la adversidad, pero vivieron bajo la autoridad de la voluntad de Dios. ¿No les parece maravilloso? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos una imagen equivocada. Nosotros creemos que Dios está con nosotros cuando todo marcha bien. ¿Es cierto o no es cierto? Y cuando las cosas marchan mal, entonces nos quejamos contra Dios. ¿Dónde estás tú, Señor? Si es verdad que tú existes, ¿por qué se mueren estos hijos míos así? ¿Por qué se muere fulanito de tal? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué fracasé en el negocio? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Quejándonos. Y perdemos de vista al que es soberano para permitir que las cosas sucedan, porque suceden con propósito para bien nuestro. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué nos gusta más? ¿Pertenecer al primer grupo? ¿Cuántos quieren pertenecer al segundo? Nadie. Cuando tú vives bajo la soberanía de Dios, vives para Él, y Él va a permitir lo que Él quiera permitir, aun cuando tú no lo entiendas, aun cuando no lo comprendas. Y todas estas pruebas demuestran si estamos o no viviendo bajo su autoridad, si estamos o no viviendo bajo su soberanía, si estamos o no viviendo por la fe delante de Él. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro?
Muy bien. La última parte del capítulo 11, y yo apenas estoy haciendo lecturas de unos cuantos versículos, ustedes se van a empapar mejor cuando los estudien. La última parte es para seguir un reto para nosotros hoy, y dice: aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, estoy leyendo los versículos 39 y 40, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Ninguno de ellos tuvo el privilegio que nosotros tenemos hoy. Ellos no vieron a Jesucristo, ya nosotros lo tenemos, y por la fe lo hemos recibido, ellos no. ¿Se imaginan entonces por qué son un ejemplo para nosotros? ¿Se imaginan entonces por qué realmente es una nube alrededor nuestro, una multitud tan grande de testigos? Vean lo que sigue diciendo: esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y qué es lo algo mejor que Dios nos ha preparado? ¿Habrá algo mejor que la persona de su propio Hijo? Díganme. Mire, señores, el grupo de valientes que vivieron por la fe, que demostraron por la fe hacer cosas maravillosas, y el otro grupo que sufrió hasta la muerte por la fe, fueron fieles aunque no vieron el cumplimiento de la promesa. Ya tú y yo tenemos el cumplimiento de la promesa. Ya tú y yo conocemos al Señor Jesús. El ejemplo de ellos es un reto para mí, es un reto para ti. Si ellos fueron fieles sin haber visto el cumplimiento de la promesa, ahora nosotros tenemos el reto de ser doblemente fieles porque ya tenemos el cumplimiento de la promesa. ¿Cierto o no, amados? ¿Es así o no es así? Escúchenme, ahora tenemos el perdón de nuestros pecados, ahora tenemos a Jesucristo en nosotros, ahora tenemos su Espíritu Santo, ahora tenemos una Biblia que ellos jamás tuvieron en sus manos. Ellos se han constituido en un ejemplo, que quiere decir, si ellos pudieron, a pesar de, con mayor razón nosotros podemos permanecer fieles siempre en la enseñanza del Señor y siempre bajo su autoridad y siempre haciendo su voluntad. Dígamelo, ¿sí o no? ¿Hay excusa para nosotros? ¿Hay excusas? ¿Hay excusas que valgan? El reto es mayúsculo y Dios nos está llamando precisamente a eso. Ellos son los testigos delante de Dios. Recuerda, cuando te venga cualquier dificultad y digas, yo no puedo, recuerda, allí hay un grupo grande de hombres y mujeres que pudieron y que no tenían lo que tú y yo tenemos hoy. Así que sí podemos. ¿Podemos? Dígame, ¿podemos? Sí podemos en Cristo Jesús. Sí podemos por su palabra. Sí podemos por el Espíritu Santo. Sí podemos porque la promesa ya ha sido cumplida. Y si ellos pudieron, nosotros también, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para hacerlo. Y tenemos eso por la fe en la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué más nos muestra el pasaje que estamos estudiando? Dice, por eso ahora se nos manda diciendo, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Estamos en el pasaje bíblico? ¿Despojémonos de qué? Del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia,
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay tres cosas que debemos hacer hoy nosotros. Si aquellos testigos lo hicieron, pues hoy nosotros lo podemos hacer. Primero, despojarnos del lastre que nos estorba. Segundo, del pecado que nos asedia. Y tercero, correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir lastre? Lastre quiere decir impedimento, aquello que nos impide llevar algo a feliz término con la adecuada victoria. Todo aquello que es un impedimento, y eso es un lastre. Por ejemplo, una falta de experiencia es considerada como un lastre. El estorbo, los obstáculos, todo aquello que nos impide. Y aquí dice que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impide tener un tiempo para Dios, tener tiempo para adorar, tener tiempo para estudiar la palabra. Mire, no voy a ser fanático, voy a estar centrado en la palabra y en la verdad con lo que voy a decir. Hoy día, cuando tenemos lo que esa gente no tuvo, ellos no tuvieron celulares, no tuvieron televisión, no tuvieron computadores, no tuvieron esta tecnología que tenemos hoy. Esa tecnología es buena, no es mala, no es pecado. Pero escúchenme, esa tecnología está siendo un obstáculo para la vida de oración de muchos creyentes. Esa tecnología está siendo un obstáculo para estudiar la palabra de Dios. Esa tecnología está siendo un obstáculo para que Jesucristo ocupe el primer lugar de su vida. ¿Por qué? Porque usted invierte todo el tiempo en los medios, los mensajes, la internet y todas esas cosas que son atractivas. Usted invierte horas. Luego no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para estudiar, no tiene tiempo para venir a la iglesia, viene tarde, en fin, tantas cosas. En otras palabras, la tecnología es para que la usemos y la usemos bien, pero lo triste es que la tecnología nos está usando a nosotros para que le rindamos culto a ella. Aló. Así que hay que despojarse de ese mal uso de la tecnología, del lastre con el que convivimos diariamente, lo que nos impide tener una mejor relación con Dios. Posiblemente no estén de acuerdo conmigo, pero el problema no es si están de acuerdo conmigo o no. El problema es si estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, todo aquello que ocupa el lugar de Dios, es un impedimento, es un obstáculo, es algo que te impide tener tiempo para Dios. Luego dice que tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir asedio? El asedio es un cerco que se pone a un lugar para impedir que salgan los que están en él o que reciban socorro de afuera. Los que han leído la historia de Cartagena, ¿cuántas veces fue asediada? Sitiada. ¿Cómo vivía la gente sitiada? ¿Se acuerdan lo que dice la historia? Esa es la figura, esa es la idea. El asedio es un cerco que impide salir de ese cerco y que impide que alguien de afuera pueda ayudar al que está dentro del cerco. Y aquí dice el pecado que nos asedia, el pecado que nos ha cercado, el pecado que nos tiene sitiados.
y hay que despojarse de todo eso. ¿Cuál es el pecado que te esclaviza? ¿Cuál es el pecado que te impide salir de donde estás? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Pero ese pecado te impide, está cercado, está sitiado. Ni siquiera puedes pedir ayuda porque no hay posibilidad de entrar para recibir la ayuda. Es un sitio del pecado. Y aquí se nos manda a nosotros, delante de la gran cantidad de testigos que sí pudieron salir, se nos reta a despojarnos de eso. ¿Está Dios hablando? ¿Está Dios hablando? Hay otros sitios, otra forma de ser asediado. Es la molestia continua de una persona contra otra. Y sí que tenemos esos problemas. En el trabajo hay quienes se burlan de nosotros por la fe que tenemos y hacen chistes de nosotros. Ahora nos sentimos allí acorralados, no tenemos libertad para hablarles a esas personas. Hay que despojarse de eso, hay que salir de esa situación. Otro, los argumentos que leemos a diario en la prensa, en los libros, a través de la internet, en todos los medios de información, argumentos en contra de nuestra fe, de nuestra seguridad en Cristo, de la verdad de Dios. Muchos de nosotros somos arrastrados por eso, en vez de estar firmes en la enseñanza del Señor, y que nada de esos argumentos puedan producirnos ni duda y retroceder, sino que al contrario, por la firmeza que tenemos en Cristo, podamos estar por encima de todos esos argumentos, derribando todas esas murallas, derribando todos esos argumentos, siempre y cuando que estemos en la obediencia de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que es contrario a la verdad de Dios, todo eso hay que vencerlo por la palabra de Dios. En medio de todo esto que nos rodea, dice que debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, o sea, el camino que Dios nos ha señalado. Comenzamos diciendo que Dios es soberano, que Dios es absoluto, pero también dijimos que su voluntad es soberana, es absoluta y es incuestionable. ¿Se acuerdan que dijimos eso al principio? ¿Cierto? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma de conducta que yo debo experimentar, vivir y dar como testimonio está escrita en su palabra. Dios la ha revelado. Yo tengo que vivir de acuerdo con esa palabra. Por eso Dios se comprometió con David y con todos nosotros. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y el mulo sin entendimiento. Hay que ponerle freno para poderlo traer. No seamos así. Dios nos está llamando a estar bajo su autoridad, por la autoridad de su palabra, de su voluntad. Pero, amados, tenemos un reto mayor. Les decía hace unos momentos que Moisés servía como el hombre que salvaba todas las situaciones. Ahora, mire lo que dice. Observen el pasaje que tenemos. Fijemos la mirada en ¿quién? ¿Qué dice? Fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, quien inició nuestra vida cristiana y quien la va perfeccionando, nuestra fe diariamente. Jesús, que tomó con gozo, con alegría, lo que le esperaba, y soportó la cruz, y soportó la muerte, y menospreció la vergüenza que la cruz significaba. Y después que sufrió tal cosa, ahora Él está sentado
a la derecha del trono de Dios. Y el reto para mí es: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿De quién tenemos que llenarnos para poder tener una vida victoriosa, una vida bajo la autoridad de Dios? ¿De quién? Del Señor Jesús. Amados, el Señor Jesús se ha manifestado en persona como Hijo de Dios, murió, resucitó, vive, está en los cielos, tiene la promesa de volver otra vez. Pero mientras Él venga, nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no está solo a mi lado, Él está a mi lado, pero está dentro de mí también, y está dentro de ti. Y tú tienes que recurrir a Él. Escúchame, 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 escúchame. No hay victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre cualquier situación que vivamos, a menos que dependamos del poder de Dios a través del Espíritu Santo, y del poder de Dios por medio de la verdad revelada en la palabra, ejerciendo fe, creyendo la palabra de Dios. Esa vida que llevamos, en la que ya no hay tiempo para orar, en la que no hay tiempo para estudiar la palabra, en la que no hay tiempo para practicar la palabra, es una vida pecaminosa, es una vida carnal, es una vida de pecado, es una vida que agrada a la carne, que agrada al mundo, que agrada a Satanás, que no agrada a Dios. Y cuando Él venga, viene a buscar hombres que tendrán una marca, y la marca que tendrán es la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. El reto está en el último versículo, donde dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir el pecado hasta derramar su sangre, hasta derramar tu vida, hasta morir por el pecado. El segundo grupo de nuestros testigos delante de Dios resistieron el pecado y prefirieron morir y ser aserrados y ser encarcelados y sufrir todo atropello para serle fiel a Dios. Y dice aquí: todavía ustedes en la lucha contra el pecado no han tenido que resistirlo derramando su propia vida, su propia sangre. Ustedes oyen las noticias de que en el Medio Oriente se ha levantado un estado donde buscan que todo el mundo se convierta a su religión, ¿verdad? Y en el nombre de Dios persiguen. Todos los cristianos evangélicos y también los católicos y otros más, muchos de ellos han sido asesinados. Los templos han sido destruidos. Pero la otra noticia es que mucha de esa gente que pertenece a ese estado está viajando a los países de todo el mundo para seguir esta doctrina, para seguir estas masacres, para hacer esta maldad. Ustedes piensan, eso sucede por allá, eso no nos va a tocar a nosotros. Permítame decirles que aún en nuestro propio gobierno, todas las cosas que están sucediendo apuntan hacia la desobediencia a los principios de Dios. Y eso, tarde que temprano, tendrá sus resultados. Y la iglesia no está preparada para vivir la etapa difícil que vivirá, porque la iglesia tiene que ser probada, porque la iglesia está contaminada con el mundo, porque la iglesia no está en la santidad del Señor. Pero antes que eso venga, Dios en su benevolencia, en su amor y en su misericordia, ha venido esta mañana por la palabra a decirnos la vida que quiere que vivamos. Despojémonos de tanta frialdad, despojémonos de tanta indiferencia, despojémonos
de tanta dureza, de tanta incredulidad, de tanto resentimiento, de tanta amargura. Despojémonos del pecado que nos asedia. Tú sabes cuál es el pecado que te asedia. Despojémonos de eso. Y por último, quiero que veamos en el capítulo 13. Yo he cumplido con lo que dije, que iba a leer un pedacito de cada uno de estos capítulos. Así que veamos la conclusión leyendo en el capítulo 13 los versículos 1 al 9. Voy a leerlos nada más. Escuchen lo que dice. Y con esto terminamos. Permanezca el amor fraternal. ¿Dónde tiene que permanecer el amor fraternal? Entre nosotros. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Una identidad con el que sufre, una identidad con el que está preso, no solamente para orar, sino para proveer, para visitarlos y sobre todo para evangelizarlos. Los matrimonios, honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y aquí me quiero dedicar un momentito para pensar en tanta gente que corre por lo que no tiene, por lo que quiere tener, y que protesta y se queja por no tener lo que quiere tener. La palabra de Dios nos fortalece diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Viandas, según el diccionario, es comida, comidas bien preparadas, especiales, pero esas viandas representan todo lo material por lo que el hombre lucha. Y dice que en vez de concentrarnos en pos de todo lo material por lo que luchamos, nos concentremos afirmando nuestros corazones en la gracia de Dios. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Hoy por hoy nos están vendiendo un evangelio de casa, beca y qué más. Nos están vendiendo un evangelio en el que se compra el favor de Dios. Siembra y tendrás esto. Paga este favor, paga este otro favor. ¿Por qué? Porque nos interesan las cosas materiales y salimos corriendo para ver dónde están las cosas fáciles. Pero la Biblia nos invita a sembrar en el corazón la gracia de Dios, vivir por la gracia de Dios, vivir dependiendo de Dios. La palabra enseña que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar, hay que invertir tiempo, hay que ser fieles en todo esto, pero el trabajo tampoco puede ser un obstáculo para tener una relación agradable delante de Dios. Quien dice que el trabajo le impide orar, le impide estudiar la palabra, le impide buscar a Dios, está demostrando
que tiene que despojarse de todo aquello, no del trabajo, sino del mal manejo de su tiempo y de hacer las cosas en la medida en que Dios le bendice y no con la avaricia de tener más y más, y por lo cual se comprometen con deudas y con esto y esto otro y viven siempre en el afán buscando de suplir sus necesidades, y cada vez más caen en la trampa de tener mayores problemas de deuda que pagar. Y hay que aprender a vivir con la bendición que Dios nos ha dado, con tal de que tengamos tiempo para estar con Él y viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Señores, después de escuchar esta palabra, no los estoy invitando a tener buenas ideas, buenos deseos y buenos propósitos. No los estoy invitando a tener buenos propósitos. Los estoy invitando a tener una correcta decisión. Esa correcta decisión tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. En ella está plasmada la voluntad soberana e indiscutible de Dios para mi vida y para tu vida. Te invito a que te coloques de pies. Probablemente hoy no querías venir a la iglesia. Probablemente viniste porque toca. No sé cuál haya sido la motivación, pero de una cosa estoy seguro: Dios soberano te ha traído aquí y te tiene aquí para hablarte como te ha hablado. Quiero decirles, como dije al principio, de Dios es la gracia, de Dios es la soberanía, de Dios es proveernos, de Dios es darnos, pero de nosotros es la responsabilidad de aceptarlo y de vivir como lo que Él dice, de la manera como Él dice que vivamos. Esa es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad. Y de esa responsabilidad tendremos que darle cuenta a Dios. Pero aún peor, por no ser responsables en la búsqueda de Dios y en hacer conforme la voluntad de Dios, estamos sufriendo consecuencias amargas y difíciles que atentan contra nuestra integridad de cristianos, que atentan contra nuestra fidelidad a Dios y que posiblemente pueden arrastrar con nuestra salvación también. ¿Por qué no tomas una decisión ahí donde estás? No para agradarme a mí, ni para agradar a ningún hombre, sino porque tú has oído la voz de Dios. Te pido que cierres tus ojos, que concentres tu mente en el Señor y que tomes una decisión. Es una decisión a depender del Espíritu Santo. Es una decisión a vivir bajo la autoridad de Dios. No cuando tú quieres, ni como tú quieres. Es aceptar que con Jesucristo fuiste muerto en la cruz del Calvario. Es reconocer que con Jesucristo has resucitado para tener una nueva vida. Pero es reconocer que ahora que has resucitado con Cristo, no es para seguir viviendo para ti, sino para vivir para Él, quien murió y resucitó por nosotros. La vida que has llevado es una vida en la que tú has ocupado el primer lugar. La vida que has llevado está por delante tus intereses. El poco tiempo es el tiempo que te sobra, pero Dios no quiere lo que te sobra. Dios quiere las primicias, Dios quiere lo primero de tu vida. Y Dios, tú puedes ser fieles con los diezmos y con las ofrendas, y tú puedes ser fiel con los materiales, pero a Dios no le interesa tanto lo que tú le puedes dar a Él como tú mismo. Dios tiene interés en ti. Jesucristo no murió por tus diezmos, ni por tu ofrenda, ni por tu servicio. Jesucristo murió por ti, para rescatarte a ti, para que seas un hijo de Dios, que vivas para Dios. Así que ora, por favor.
A Dios no lo podemos comprar con nada. Él nos ha comprado a nosotros y le pertenecemos porque nos compró con su sangre para Él. Nos ha puesto un sello que es el sello del Espíritu Santo para vivir bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo venga a este mundo, mandará a sus ángeles a escoger de entre todos a los que son suyos. Y la señal que los ángeles tendrán es la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y esa llenura se va a dar en la medida que nosotros, por la fe, vivamos conforme a la palabra de Dios. Padre Santo, tú conoces mi corazón, conoces mi vida diaria, conoces mi intimidad, conoces todo absolutamente. No tengo excusas, ni tengo razones, ni argumentos. Tú tienes siempre la última palabra. Para mí, para mi esposa, para mi familia y para cada uno de los que estamos aquí y también para los que escuchan esta transmisión. Señor Dios, enséñanos a tener temor de ti. Enséñanos hoy a buscar tu presencia como tú quieres, porque tú tienes tu brazo extendido. No se ha cortado tu brazo, pero el pecado nos separa de ti y tenemos que despojarnos, Señor, de tantas cosas que nos asedian, que nos impiden penetrar a disfrutar en la misma presencia tuya, como es el lugar santísimo, de ti y de tu gracia. Señor, te pedimos ayuda, te pedimos que así como nos ha dado tu palabra, toque con nosotros, toque nuestras vidas por tu Espíritu y nos dé la fuerza y el poder para hacerlo. Es la decisión que tomamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.